Hola alumnos, vamos a aprender a realizar el cuadro de análisis de carga. Para ello vamos a partir del práctico realizado en el trabajo anterior, ¿sí? En el cual creamos los circuitos eléctricos con la colocación de las cañerías y las conexiones de cada uno de los circuitos de la instalación eléctrica de una vivienda familiar. ¿Sí? Bien. En este ejemplo, ¿sí? Que realizamos en el práctico pasado, bien, vamos a usar estos circuitos que logramos armar y vamos a armar el cuadro de análisis de carga. Bien, este sería el cuadro de análisis de carga que en este momento está vacío. En él vamos a colocar, este ya está realizado para este tipo de vivienda, ¿verdad? Nosotros vamos a poner tantas líneas como circuitos tengamos. En este caso teníamos 5 circuitos. Uno de iluminación de uso general, toma corriente de uso general, toma corriente de uso general, iluminación de uso especial y toma corriente de uso especial. El tablero, como hay solo planta baja, tenemos un solo tablero. Si fueran dos, tendríamos que poner tablero seccional 1 y cuando terminemos ponemos un subtotal, luego tablero seccional 2, cuando terminemos un subtotal y recién el tablero principal que sería el total, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se llena. Vamos a comenzar con el primer circuito, el circuito 1 de iluminación de uso general. En el circuito 1 tenemos que contar la cantidad de bocas de luz que tenemos en el circuito. Bien, nosotros ya trazamos, como les dije en la clase pasada, en la vez pasada, no pueden ser más de 15 bocas por circuito. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 bocas, ¿sí? Por lo tanto vamos llenando el... Vamos llenando la tabla y acá tendríamos cantidad de bocas 12 y aquí vamos a poner la potencia que se nos aconseja para esa cantidad de bocas de luz, ¿sí? Las bocas de luz tienen poca potencia, así que es 60. Sigamos llenando. Tomas no hay en este circuito porque este es un circuito de iluminación nada más. Fuerza motriz tampoco hay. Fuerza motriz se realiza en el caso de que queramos poner una bomba de agua, ¿sí? Para el tanque superior, en el caso en que tengamos algún motor, ¿sí? O un grupo electrógeno. Bien, longitud. ¿Cómo se calcula la longitud? Bien, si ustedes lo hicieron a escala o hicieron el plano en AutoCAD, va a ser más fácil calcular la longitud. La longitud, por ejemplo, yo aquí ya tengo un modelo. Vamos a ponerlo de otro color para que no se confundan. Vamos a poner este verde. La longitud la calculamos así. Desplazar, a ver si es este. Ay, no, pero este está en otra escala. Es este es en otra escala. Sí, este está en otra escala. Ah, claro, porque yo tuve que agrandar de escala para que el plano salga bien. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, las paredes externas que eran de 20, al agrandarle la escala, esto ya quedó de 45, pero en realidad es 20 centímetros. O sea que yo lo que hice es agrandar un poquito la escala, por ahí le habré puesto escala 1 en 50, ¿sí? Entonces me di mal. Pero la cuestión es que, claro, porque es desde acá.
es 40. En realidad, si yo mido las paredes, tienen que tener 40. Bien, perfecto. 40, claro, está hecho exactamente al doble de lo que corresponde. ¿Cómo hacemos? Entonces, si ustedes tienen AutoCAD, directamente buscan una polilínea de un color donde se distinga, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba poniendo este, ¿sí? Y vamos marcando, desde que sale del tablero, vamos marcando las líneas que recorre. Lo vamos a poner con un color fuerte para que ustedes puedan divisarlo mejor, ¿sí? Bien, ahora vamos a la polilínea, vamos a medir las longitudes. Vamos a ver, tenemos que buscar la longitud hasta el artefacto más lejano. El artefacto más lejano en el circuito 1 puede ser el artefacto 9 o el artefacto 10. En este caso nos vamos porque vemos que es más amplio, vamos a ver para el artefacto 10. Entonces vamos acá, vamos de boca en boca, vamos a ver todo el recorrido que tendría que hacer el cableado hasta el circuito 8. Aquí así y así. Sí, hasta aquí, hasta donde llegan. Bien, hasta donde prende el artefacto, que es el punto más lejano, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que medir esa longitud, ¿sí? Que la vamos a medir y le vamos a sumar, a ver, bien, por ejemplo, yo para medirla la desplazo afuera, ahí está, ¿sí? Acá la tengo ya en escala. Y a esta, como está en escala el doble, tendría que mermar la escala a la mitad. Sí, bueno, en realidad yo ya la tengo aquí, podría hacerlo en escala. La marco y 0,5 de escala y listo, ya tendría la mitad. Bueno, acá la tengo en escala original, entonces directamente, bueno, acá por ejemplo no puse el toma más lejano, pero bueno, vamos a hacerla como ya estaba acá porque ya estaba lista esta. Creo que sí le medí después el toma, ya le explico cómo. Bien, vamos a acá, longitud. Longitud, marcamos el objeto y directamente marcamos el objeto y nos da su longitud. Dice, la longitud del objeto es 28,0069. Entonces 28 es 28 y le tenemos que sumar acá. Le tenemos que sumar desde el tablero 1,5 metros que sube al techo, a la losa. Después acá sigue por losa, por losa, por losa, por losa. Acá desciende unos 20 centímetros por pared. Luego vuelve a subir para ir por losa. Y acá llega como 1,5 metros hasta el interruptor de luz y baja 1,5 metros más o menos 3 metros. Bueno, le sumamos las cantidades y nos va a dar este valor que le llamamos longitud. Entonces la longitud es la distancia desde donde comienza el circuito en el tablero seccional hasta el artefacto más lejano, ¿sí? En este caso 28,1 es lo que considere de longitud, ¿sí? Y seguimos. En cuanto a la sección la sacamos también acá. Veamos, al circuito 1 le dimos una sección de 1,5. Entonces tenemos que poner la sección que es 1,5. Bien. Según la sección, vamos a sacar la intensidad admisible. La intensidad admisible la vamos a sacar de las tablas que les adjunto. Esta. Espérenme, creo que la tengo aquí también abierta. Acá. Bien, si dice, si es cobre de 1,5 y es monofásico, entra fase, neutro, puesta a tierra, ¿sí? Entonces la intensidad de corriente admisible según la reglamentación AEA es 15, ¿sí?
es 15 amperes, ¿sí? Entonces, ese valor es el que vamos a colocar donde dice intensidad admisible, 15. Seguimos. ¿Cómo sacamos la potencia instalada? Bien, veamos, la potencia instalada la van a sacar como el producto de la cantidad por la potencia, ¿sí? Yo les pongo aquí la fórmula. La vamos a poner aquí para que ustedes la puedan ver. Bien, potencia instalada es la cantidad de bocas por su potencia, más la cantidad de tomas por su potencia, más la cantidad de fuerza motriz por su potencia. Yo les doy, por ejemplo, les digo, bueno, a ver, es cantidad de... Acá vamos a ver si se ve. Bien, bueno. Por ejemplo, en el circuito 1 tendríamos la cantidad de bocas, que son 12 por la potencia unitaria, que es 60, ¿sí? Y esto es igual, entonces, ¿cómo sacamos el valor? Con la calculadora, que ustedes tendrían que tener una calculadorita, entonces tendríamos 12 por 60 igual a 720, ¿sí? Entonces ese valor 720, ¿sí? Es el que vamos a poner aquí, 720. Perdón. Bien. 720. Y aquí podemos ponerlo como fórmula directamente. ¿Cómo como fórmula? Le damos al Excel, yo lo estoy haciendo en Excel, un comando más, armemos la fórmula, más esto por esto, ¿sí? No sé si llegan a ver, ahí está la fórmula, más D8 por E8, ven, lo marco y ahí se ponen en color. Y si si fuera un relevamiento, entonces puedo seguir sumando más esto por esto más esto por esto. Entonces yo, una vez que tenga la fórmula con todo, enter, ¿sí? Puedo hacer lo mismo con todas las otras filas, con todos los otros valores que se encuentran por detrás, quiero decir, en las distintas filas, pero en la misma columna, ¿sí? Bien, una vez que sacamos la potencia instalada, vemos el factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad es un valor que tiene que ser la cantidad de luces que van a estar prendidas al mismo tiempo. En el caso de iluminación pueden estar todas las bocas de luz prendidas, por lo tanto sería 720 por 1, me daría el valor de la potencia simultánea. Si lo vemos en acá, ¿sí? Aquí lo podemos ver entonces. La potencia simultánea es la potencia instalada por el factor de simultaneidad, ¿sí? Por ejemplo, entonces, para el caso del circuito 1 tendríamos 720. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Acá. ¿Sí? Ahí está. Sería 720 watts por 1 igual a 720 watts. ¿Sí? Bien, así sacaríamos la potencia simultánea. Luego, ¿cómo sacamos la intensidad? Bien, vamos a la intensidad, no la intensidad admisible, sino la intensidad simultánea. La intensidad simultánea la sacamos como la potencia instalada, que es la que acabamos de sacar, dividido 220 y dividido el coseno de phi. Porque no hay que olvidarse que el coseno de phi está en la parte inferior, ¿sí? de esta fórmula. Significa que está dividiendo a la potencia. Ojo con eso, porque muchas personas multiplican por el coseno de phi y sacan mal el valor, ¿sí?
Vamos a ver, por ejemplo, para este caso sería igual a, sería igual a, y vamos a cambiar esto por datos. O directamente cambiamos acá los datos, ¿sí? Serían 720 watts dividido 220 y dividido el coseno de phi, que en este caso sería, fíjense en aquí, 0,85. Entonces sería 0,85 y esto nos da 720 dividido 220 igual. Y esto dividido 0,85 nos da 3,85 y bueno, y más valores, ¿sí? Entonces redondeando un poco nos da 3,85, ¿sí? Bien. Bueno, estos son los valores que tenemos que sacar. Ahora, ¿cómo sacamos la caída? Si hemos sacado casi todo, sí, longitud, caída. Bien. Caída, bueno, la caída. Fíjense, yo aquí también les pongo las fórmulas de cómo sacar cada cosa. Yo ya fui poniéndolo en fórmula en el Excel, de manera que después copio la fórmula y la pego en las otras columnas y ya es más fácil sacar. Bien. Las caídas. La caída de tensión lo vamos a sacar de la normativa. Fíjense en que acá está la caída de tensión. La caída de tensión se calcula como el gradiente de caída por la intensidad simultánea por la longitud del artefacto más lejano sobre la sección del conductor en voltios, y esto acá no dice, pero en realidad es dividido 220 voltios, si en el caso de que sea monofásico es 220, en el caso de que sea trifásico es 380 por raíz de 3, ¿sí? Y multiplicado esto por 100, ¿sí? Bien, ¿cuánto da el gradiente? El gradiente de caída para un circuito monofásico es 0,04. Para un circuito trifásico 0,035, ¿sí? Y vamos a poner entonces 0,04. Entonces acá tendríamos que el gradiente de caída de tensión es 0,04 por la longitud por la intensidad simultánea sobre la sección dividido 220 y por 100. Bueno, si vamos a reemplazar acá por los valores que corresponden a nuestro ejemplo, tendríamos, acá tendríamos que ver la longitud, ahí está. Bien, la longitud es 28,1 metros, ¿sí? Lo hacemos en metros, por la intensidad simultánea, que en este caso es 3,85 amperes, ¿sí? Dividido la sección, que en este caso es 1,5, está en milímetros cuadrados, ¿sí? Milímetros cuadrados. Es que lo he borrado. Milímetros cuadrados por 220 y, o sea, esto tengo que calcularlo entre paréntesis y por 100. Algunos hacen 220 dividido 100 y acá quedaría dividido 2,2. Bueno, vamos a sacar el resultado para que ustedes vean cómo se saca. 0, a ver, esperen. 0,04 por 28,1 por 3,85, ¿sí? Bien. Esto dividido 1,5 dividido 220, ¿sí? Y todo esto por 100. Entonces la caída daría 1,311, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que poner en caída, ¿dónde está la caída acá? La caída sería
1,3, 11%. Bien, acá ponemos la cantidad de ambientes que afecta el circuito 1. Por ejemplo, si nosotros vemos en el plano, vemos que afecta el living comedor, un dormitorio, casi todos los ambientes, cocina, baño, otros dormitorios, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a poner? Vamos a poner todos los ambientes que han sido afectados. Sería iluminación de toda la vivienda, ¿sí? Bien, vamos a seguir con el circuito 2. En el circuito 2 son tomas de uso general. Lo vamos a mirar un poquito. Vamos al circuito 2, circuito 1, circuito 2. Circuito 2 entra por pared. Bien, vamos a contar la cantidad de tomas del circuito 2 y vemos que tiene la cantidad de tomas. 1, tiene que ser circuito 2 nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después por acá hay una caja de paso y sigue 7, 8, 9, 10, el que está en el baño, ¿sí? Está recubierto porque el baño es una zona húmeda, y 11. O sea, tendríamos en el circuito 2 11 tomas. Una vez que contamos, vamos y colocamos ese valor acá donde dice tomas, ya no en bocas de luz, sino en toma corriente, 11, y ponemos acá su potencia unitaria, ¿sí? 150. La longitud, que ya la sacamos desde el tablero hasta el artefacto más lejano, que en este caso es este, ¿sí? Ya medí la longitud como les indiqué que hay que medirla, y el valor nos da 28,5, ¿sí? Bueno, con esos valores sacamos la potencia primero, ¿sí? La potencia, después el factor de simultaneidad que ponemos es de toma. En este caso no vamos a considerar que es el 100%, o sea 1, sino que es el 90%, porque es muy poco probable que se utilicen todos los tomas al mismo tiempo. De esa manera multiplicamos 1650 por 0,9. A ver, sería 1650 por 0,9 y nos da 1485. Entonces el valor que va acá es 1485. ¿Sí? Bien, una vez que sacamos la potencia, vamos a sacar la intensidad nuevamente diciendo que es la potencia dividido 220 y dividido 0,85, y nos da 7,94. Con este valor, acá vemos qué sección colocamos. Bien, nosotros en el proyecto ya colocamos un cableado de 2,5, ¿sí? 2 por 2,5. Como es de 2,5, entonces aquí vamos a poner 2,5. Para 2,5, ¿cuál será la intensidad admisible? Vamos a ver, para 2,5 vamos a ocupar, fíjense en la intensidad admisible, es 21, ¿sí? No sé si logran ver, es esta, ¿sí? Entonces vamos a poner 21 aquí. 21. Bien. Ahora nos queda sacar solamente la caída, que es 0,04 por, les pongo la fórmula, 0,04 por la longitud, por la intensidad simultánea, dividida a la sección 2,5 y dividido 220 por 100, nos da el valor de la caída, que va a ser 1,646. ¿Sí? También tenemos que ver qué parte de la vivienda afecta. Fíjense, acá no afecta todo. Es el living comedor, un dormitorio,
baño, otro dormitorio. Entonces cuando vamos a poner los elementos tenemos que sumar todos los elementos que son afectados, ¿sí? Dormitorio 4, dormitorio 7, baño, etc. ¿Sí? Bueno, de esta forma terminamos de llenar el cuadro para el circuito 2. Con el circuito 3, el 4 y el 5 hacemos lo mismo, llenamos y nos va a dar los siguientes valores. Bien. Luego, ¿cómo sacamos el subtotal? Acá es importante ver la distancia. Para el subtotal vemos la distancia desde el tablero seccional hasta el tablero principal. La medimos la distancia, ¿sí? Medimos esta distancia y esta distancia es 9 metros. Entonces vamos y ponemos ese valor y después bien, es 9 metros y después desde el tablero principal al medidor en realidad es menos de 1 metro, es como 30 centímetros, pero nosotros vamos a poner para estar del lado de seguridad 1 metro, ¿sí? Bien, con estos valores todo esto lo sumamos y el resultado lo ponemos aquí, ¿sí? Entonces este sería el total de las potencias simultáneas. Acá sumamos también, tenemos que sacar subtotales de todos. Fíjense en que sacamos la cantidad de bocas, 12 más no hay nada más, entonces 12. La cantidad de tomas sería 11 más 7 más 5 más 2. Si bien esto es iluminación de uso especial, por lo tanto tiene una potencia muy grande, por lo tanto, por eso la estamos poniendo acá, pero en realidad no está bien acá. Lo ideal sería que vaya aquí. Y estos los saco. Ahí está. Bien, entonces quedaría así porque esto es iluminación, ¿sí? Y bueno, estos valores seguirían así, las distancias siguen iguales. Bueno, sacamos cantidad, a ver, 12 más 5 tendríamos que poner aquí, entonces esto sería más 12 más 5, sería 17. Acá quedaría 11 más 7 son 18, 19, 20. Bien, perfecto. Acá nada, bien. Entonces acá quedaría 26, que es la suma de todo esto. Las caídas, ojo que la caída no es la suma de las caídas, ¿sí? La caída se saca con las secciones. Acá, ¿qué sección ponemos? El cable que va desde el tablero seccional al tablero principal, nosotros dimos un valor de 6 para ese cable. Entonces vamos a poner aquí ese valor, ¿sí? 6. Bien, para 6, ¿cuál es la intensidad admisible? Tenemos que ver en el cuadro. Para 6 es de 36, ¿sí? Bien, ¿por qué 6? Se dirán ustedes. Bueno, es 6 porque cuando fuimos realizando el cálculo había circuitos que necesitaban una sección de 4, porque si no era de 4 la sección, la caída se hacía muy grande. Bien, aquí me superaba el 2%, así que tuve que agrandar la sección del cable a 4, ¿sí? Para que me dé menos de 2%. Y en los circuitos terminales, o sea, esta caída me tiene que dar menos de 1, porque si es mayor de 1 ya también, por eso le pusimos 6 al cable, ¿sí? Acá lo mismo, acá lo sacamos multiplicando la 0,04 por la longitud, por la intensidad, dividido 6 y dividido 220%, ¿sí? De esa manera sacamos la caída. Y lo mismo hacemos con el total. Si tuviéramos otro circuito, lo que debemos hacer, si tuviéramos otro tablero, quiero decir, tendríamos que poner su valor. Bien, tendríamos que acá hacer lugar, ¿sí? Y poner, por ejemplo, tendríamos que ponerle tablero seccional 1, ¿sí? Y acá tendríamos que poner otro tablero seccional 2, si tuviéramos planta alta, y poner circuito 1, circuito 2, subtotal y después recién el total. Pero en este caso, como tenemos un solo tablero, vamos directamente al total.
y sacamos los totales de todo, ¿sí? Vamos a sacar los totales. La cantidad de Boca sigue siendo 17, la de Tomás 20. Acá esta intensidad es la misma porque no hay otro tablero. Esto también lo sacamos, acuérdense, con la fórmula, no sumando lo de arriba. El cable es de 6 y acá sí, acá sumamos los valores de, por ejemplo, acá, el 5420 sale de sumar todos estos valores. Sumamos 720 más 1650 más 1050 más 1500 más 500 nos da 5420. ¿Sí? Lo multiplicamos por un factor de simultaneidad de tablero, fuerza motriz o tablero de 0,9 y me da 4950, que es también el valor que nos va a dar para el tablero principal. Y de esa manera terminamos de llenar el cuadro de análisis de carga. Ahora, con este valor vamos a realizar el diagrama unifilar.